Hemos puesto a grabar la clase de hoy, martes 8 de febrero de 2022, Fundamentos de Administración, am, Grupo Magistral 1M. Vamos a poner a compartir. Tin, tin. Bueno, chicos, entonces, vamos a hablar un poco. Hoy nos corresponde, eh, ok, hoy nos corresponde hablar de esos inicios o esos elementos fundamentales de lo que es la administración. ¿Alguien se recuerda? La semana pasada hablábamos que la administración se veía desde tres perspectivas. ¿Cuáles son esas tres perspectivas desde las cuales se ve la administración? ¿Quién me lo recuerda, por favor? Arte, ciencia y tecnología. Muy bien, perfecto. Arte, ciencia y tecnología. Daniela, muchas gracias. La administración como ciencia, recuerden que es un objeto de estudio permanente, porque evoluciona, porque no es estática, porque de acuerdo a los cambios que se dan en el mundo, pues de esa misma manera tiene que cambiar la administración. Piensa en la administración en las primeras comunidades de seres humanos. Piensen en la administración en la época de los griegos. Piensen en la administración en la época de Jesucristo, en la administración en la época de Colón. Y miren que cada momento la administración va cambiando y se debe de ir adaptando a las circunstancias del medio. De alguna manera, cuando aparece la primera gran revolución industrial, finales de 1800, empieza a aparecer entonces la necesidad de establecer las bases de las ciencias de la administración. En establecer esas bases, entonces va a ser muy importante que comprendamos que estos primeros precursores empiezan a hablar de la administración como una ciencia para ese momento, finales de 1800, comienzos de 1900, donde no había todavía internet, no había ni siquiera computadores, donde el trabajador, donde todavía existía el esclavismo, sí, era válido y se aceptaba, no era mal visto, o sea, tener esclavos era bien en esa época. Y por lo tanto, los trabajadores de una empresa, ¿cómo diferenciarlos de los esclavos de las grandes haciendas? Y eso, digamos que esa revolución industrial empieza a plantear unos grandes paradigmas. Entonces, la idea es que vamos a empezar hoy a mirar ese panorama, ese desarrollo histórico de la administración en sus diferentes momentos. Desde esa administración de allá de 1800, finales de 1800, hasta las formas de administrar en el 2000. ¿Por qué necesitamos ver esto, chicos? Porque de alguna manera entender esas formas de administración nos permite entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo con cada organización, con cada empresa. Porque hay empresas que, aunque operan hoy en día en pleno siglo XXI, ya segunda, tercera década, ya estamos transitando la tercera década del siglo XXI, todavía funcionan como organizaciones de 1800. Eso no es malo, no, eso no es malo. Simplemente por las dinámicas que hay, pues deben operar bajo esos sistemas. Y puede que les funcione, puede que ahora requieran otro tipo de funcionamiento. Eh, Recuerden que estamos en el tema 1 de la teoría administrativa de organizaciones. Tengan muy en cuenta este eje problema, porque este eje problema es el que va en el proyecto integrador. Como estamos muy seguramente en las clases de acompañamiento, ustedes eh, están haciendo el acompañamiento a esta clase, muy seguramente en las clases de acompañamiento van a empezar a trabajar el proyecto integrador. Recuerden que el proyecto integrador es lo que presentan al final y debe integrar todos los conocimientos que hemos ido viendo a lo largo del semestre. ¿A partir de qué? Del análisis de una empresa o de un emprendimiento.
Entonces, si vamos a hablar de las escuelas administrativas, de cómo las organizaciones se rigen por unos principios, por unas teorías, por unos desarrollos teóricos, pues esa empresa que tú estás analizando, ¿con qué escuela o con qué escuelas, porque puede ser con varias, se identifica? Entonces, por eso planteamos un eje problema. Recuerden que este es un aprendizaje basado en retos, por lo tanto el reto es analizar una organización y para analizar esa organización tenemos unos ejes problemas. Y lo recuerdo, siempre lo vamos a recordar, el desconocimiento sobre la importancia de las teorías administrativas para el éxito de las organizaciones y base para la renovación de la gestión administrativa y sostenibilidad organizacional. Si esto es un problema, pues vamos a solucionarlo. Entonces, si el problema es el desconocimiento, vamos a conocer cuáles son esas teorías administrativas. La semana pasada el profe Alonso nos hablaba de la administración, de su concepto y de su importancia. ¿Por qué es importante la administración, la triple E? En fin, hoy vamos a hablar de esas escuelas y precursores que rigen las teorías administrativas. Empezamos a reflexionar sobre la organización como objeto de la administración. Recuerden que hay una diferencia entre organización y empresa. Y esa organización como es objeto de la administración. Obviamente hablaremos de la clasificación, tipos y naturaleza de las organizaciones y una visión desde la sostenibilidad. Por favor, chicos, tengan muy en cuenta, ahora por ahí a las 7:45, 7:50 máximo, vamos a pasar a las sesiones de subgrupos. En esas sesiones de subgrupos hay un trabajo, hay un taller que hacer. Hay que desarrollar un taller. Estas lecturas les van a ayudar a desarrollar ese taller. Y ese taller lo van a continuar en sus clases de acompañamiento. Entonces, en sus clases de acompañamiento deberán llevar esto, si no leído del todo, porque no se puede leer del todo, si el fragmento que les corresponde. Recuerden que estamos hablando de escuelas y precursores de la administración. Si tú entras al libro de Schiavenato, 700 páginas, pues tú no te vas a leer 700 páginas. Tú vas a buscar ahí en Schiavenato, en Introducción a la Teoría General de la Administración, las escuelas y precursores de la administración para poder llenar el taller que estamos trabajando. Empezamos aquí en la magistral y lo concluimos en el acompañamiento. Igual, Cons, en su libro Administración, una perspectiva global, empresarial y de innovación, también tiene un apartado que nos habla de las escuelas y precursores de la administración. Entonces, vamos a mirar cada una de estas escuelas, cada uno de estos precursores, y aquí tenemos un par de textos que nos van a ayudar muchísimo en ese sentido. A manera de introducción, las escuelas administrativas del siglo XX, es decir, del siglo pasado, nos permiten retomar todas esas corrientes del pensamiento neoclásico, perdón, del pensamiento administrativo. Esas corrientes del pensamiento administrativo, como les decía ahora, arrancan por allá en la administración industrial, en la administración científica, finales de 1800. Primer par de precursores, comienzos de 1900, nos empiezan a hablar de la administración para la industria. Ya no la administración solamente para los negocios, para las relaciones entre comerciantes, sino la administración para la industria, para las grandes fábricas, para los grandes conglomerados que empiezan a aparecer. Luego aparece la administración científica y nos dice, venga, esta vaina hay que meterle ciencia, hay que meterle análisis, hay que meterle datos, hay que meterle procesos y nos empiezan a aparecer a partir de ahí toda una cantidad de corrientes de pensamiento administrativo. Cada una con algunas diferencias a la anterior, con algunas cosas que retoman, pero que se van adaptando al momento y van evolucionando con el momento en que se va dando. Aparece el proceso administrativo, luego empieza a aparecer una cuestión muy interesante. Imagínense que
hacia comienzos de 1900, la administración era pensada para las máquinas, era pensada para el proceso. El ser humano era un elemento más, era un recurso de la organización, no era un talento. Y por allá a comienzos de 1900 empiezan a aparecer, eh, ay, empiezan a aparecer teóricos. Hay una teórica que habló muy bacano y casi nunca la tenemos en cuenta. Bueno, aquí aparece Elton Mayo, pero empiezan a aparecer teóricos que nos empiezan a decir, venga, hay que tener en cuenta al sujeto, hay que tener en cuenta el comportamiento humano. ¿Cómo hacemos para generar relacionamientos de enganche, relacionamientos de sentido de pertenencia para que se mejore la productividad? La productividad no está en las máquinas, está en cómo se siente el ser humano dentro de esa organización. Entonces, le empezamos a meter ciencias básicas, ya no solamente lo científico, sino también lo que incluye las ciencias básicas. Luego, entonces, eso tenemos que verlo como un conglomerado. Hablamos de un enfoque de sistemas, luego del estructuralismo, luego se viene a retomar un poco lo del comportamiento humano, pero ya con la racionalidad del humano, no solamente del comportamiento, sino desde la razón, no solamente desde sus sentimientos, sino cómo combina eso. Y toda esta cantidad de corrientes del pensamiento administrativo va a dar pie a lo que consideramos las escuelas neoclásicas, que son las que vamos a ver hacia el final de la clase. Recuerden, chicos, si hay preguntas, no dudes en abrir el micrófono, decir profe o escribes, y el profe Alonso está ahí muy dispuesto a darte orientación sobre alguno de los conceptos. Las escuelas administrativas, las escuelas y las teorías administrativas, pues básicamente responder a esas necesidades de la organización. Una organización necesita tener una orientación de cómo estructurarse. Si tú vas a generar, por ejemplo, un emprendimiento que es un restaurante, ese restaurante tiene unas condiciones para poder operar. Si tú vas a generar, por ejemplo, una iglesia, que es otra organización, no necesariamente empresa, hablemoslo como organización, aunque muchas son empresa, pero listo, hablemoslo como organización. Es muy diferente la forma o las necesidades organizacionales, organizativas, que tiene una iglesia a las que tiene un restaurante. Si vas a poner una fábrica de zapatos, entonces mira que cada tipo de organización va a tener unas necesidades diferentes. Esas necesidades, esas formas, esas corrientes, pues de alguna manera nos las van a orientar las escuelas y las teorías administrativas. Todo esto responde al contexto y a los mercados. Volvemos al ejemplo. Una cosa es pensar en un restaurante que lo voy a poner en, no sé, en Unicentro, y otra cosa el restaurante que voy a poner en la Galería de Alfonso López. Son contextos diferentes. Muy seguramente el de Unicentro requiere un tipo de platos, un tipo de precio diferente, un tipo de emplatado diferente, un tipo de organización de mesas diferentes al que coloco en la Galería Santa Elena o a la galería cualquiera que sea. Ese contexto y esos mercados marcan también parte de las necesidades organizacionales. Conocer teorías nos va a fundamentar el éxito de cualquier emprendimiento. Es decir, conocer las teorías son la base para la triple E de las organizaciones. Vamos a empezar entonces con las primeras escuelas, escuelas que ya se fundamentan. Recuerden que la administración arranca ya en el pasado, arranca con el nacimiento y el surgimiento de los grupos sociales. Sin embargo, sin embargo, es solamente hasta finales de 1800 cuando se empieza a hablar de la administración
como un objeto de estudio, porque solamente hasta finales de 1800 empieza a aparecer la gran revolución industrial. Pasamos de un comercio de pequeños fabricantes, de pequeños productores, a grandes conglomerados empresariales. Y eso lleva a que algunos teóricos o algunas personas estudiosas lo empiecen a pensar. En esa escuela científica, que digamos es la primera que aparece, entonces aparecen precursores como Frederick Taylor, Charles Babbage, Henry Metcalfe y Lawrence Gantt. Estos precursores, de alguna manera, son los que van a sentar las bases de la administración como ciencia. Y apréndanse este nombrecito, Frederick Taylor. Va a ser uno de los dos papás de la administración. Junto a Henry Fayol, Frederick Taylor, se consideran los padres de la administración. Entonces, Frederick Taylor nos va a empezar a hablar de, de esas formas de administración. Tanto él como Henry Fayol son ingenieros. Entonces, como ingenieros, ellos ven la necesidad de meterle rigurosidad a los procesos, rigurosidad a las mecánicas de producción y empiezan a estudiar de alguna manera la forma de administrar. La administración científica arranca pensando o arranca desde la alerta que esas grandes industrias que estamos pasando de pequeños productores, donde no había una gran cantidad de gente trabajando, es decir, en el taller del artesano, en el taller del carpintero, en el taller del alfarero, en el taller de la costurera, había alguien que hacía y habían 2, 3 ayudantes, 5 ayudantes cuando mucho. Pero si vamos a generar una fábrica de tejidos, pues ya necesito muchos trabajadores. Y al ver esos muchos trabajadores, dice, oiga, aquí pasa algo. Debe haber una división del trabajo. Pero la administración científica parte de la premisa, uy, pero esa división del trabajo puede apaciguar, inhibir, quitar, suprimir la inteligencia. Dicen los científicos de esa época, si yo le digo a un obrero, dedíquese solamente a esto, él no va a tener la capacidad de inventar nuevas cosas en otras áreas. Entonces aparece Adam Smith, uno de los precursores del capitalismo, y Adam Smith nos dice, miren, hay una mano invisible, y esa mano invisible es la que va a regular el mercado. Y ese regulador del mercado, ese regulador de las disposiciones empresariales, que se llama mercado, es el que nos va a marcar esa división del trabajo. Y se hace necesario porque se hace necesario que la gente en esa división del trabajo sea especialista. Eso va a llevar a que Adam Smith, dentro de la administración científica, proponga una competencia de libre mercado, porque el mercado regula las decisiones de la industria. Si, por ejemplo, yo no sé si lo saben, pero en estos momentos hay un desabastecimiento impresionante de autos nuevos por toda la crisis que hay en China y en Japón. Entonces los carros de segunda mano han subido de precio impresionante. El mercado está regulando los precios de los autos usados. Está regulando el no tener autos nuevos, hace que ese mercado pues se mueva de una manera diferente. La competencia y el libre mercado va a incrementar la producción y va a mejorar habilidades y va a mejorar la innovación. Por lo tanto, Adam Smith viene a contradecir un poco la administración científica y dice que en medio de la división del trabajo, en medio de la especialización, por el contrario, se va a mejorar habilidades y la innovación. ¿Qué dice nuestro amigo Frederick Taylor, nuestro maestro en este sentido? Él dice, mire, incrementar la producción en las fábricas
Incrementar la producción de las fábricas puede permitirnos que se incremente la remuneración y las oportunidades de promoción. Señores trabajadores, este mes producimos 100 unidades. Si el próximo semestre, si el próximo mes aumentamos a 150, la fábrica va a tener más ganancias, por lo tanto les puedo pagar más. Pero lo tenemos que hacer en el mismo tiempo, en el mismo, ya no 100, sino 150, o sea que tienen que volverse más veloces, más rápidos, mejorar su calidad de trabajo. La administración científica, en su momento, propone que la prosperidad debe ser conjunta entre trabajadores y patrones. Y esa, de alguna manera, va a ser una perversión del capitalismo. Eh, es decir, el capitalismo es una perversión de esto que propone Frederick Taylor, porque el capitalismo, como lo conocemos hoy en día, no en sus inicios, sino como lo conocemos hoy en día, la prosperidad solamente se da en los patrones. Pero allá en la administración científica, Taylor dice, en la medida que los trabajadores mejoren sus condiciones de vida, mejoren sus condiciones salariales, el patrón va a disfrutar de esa mejoría porque el trabajador va a estar más contento, va a trabajar mejor. Es decir, mientras haya normas de producción, el trabajo y la responsabilidad del mismo se va a dividir igualitariamente entre la dirección y los obreros. De alguna manera, lo que hace Frederick Taylor como ingeniero, como científico, como persona que le gustaba estudiar, él decía aprovechar el estudio científico del trabajo para contar con una jornada leal. Estudiemos la jornada de trabajo, estudiemos los tiempos y movimientos. Si recuerdan la película de McDonald's, una de las cosas que hace Ray Kroc cuando compra McDonald's es analizar en ese espacio tan pequeño donde hay 4 trabajadores, cómo se están moviendo para que no se choquen, no generen desperdicios y se puedan mover. Y él llega y plantea, en la película lo podemos ver y es básicamente lo que dijo Frederick Taylor, vamos a hacer como una especie de sinfonía, una especie de ballet. Cuando el uno se mueva, el otro se agacha y todo fluye de manera que nadie se vaya a chocar. Aprovechar ese estudio, analizar qué es lo que está sucediendo con las personas, nos va a permitir contar con jornadas de trabajo más productivas. Ese aprovechamiento de ese estudio científico nos permite tener una materia procesada, una herramienta, una fuerza de trabajo, un método, una forma, una metodología de trabajar, de descomponer las tareas, de saber quién es bueno para qué y dónde son buenos. Y finalmente dice que para que esto se dé, tiene que haber una apropiada selección y capacitación. Al trabajador se le tiene que enseñar, se le tiene que educar. Comienzos de la administración. El capitalismo se pervirtió, cambió todo y hoy estamos retomando muchos de estos principios que Frederick Taylor allá en sus inicios, en sus primeros estudios, decía. Cuando yo tengo un personal capacitado, seleccionado por sus capacidades, puedo tener un salario justo y puedo dar oportunidades de promoción. Si usted hace una maestría, si usted hace una especialización, un doctorado, otra carrera, si hace el diplomado puede mejorar sus condiciones laborales. Es decir, proporcionó a la dirección nuevos métodos de control del obrero. Señores obreros, estudien, trabajen, mejoren sus condiciones, produzcan más para que nos enriquezcamos entre todos. Luego van a aparecer, y miren que vamos a tener como periodos de cada 10 años, van a aparecer otras escuelas. Entonces por acá nos aparece en la década de 1920 las escuelas de los procesos administrativos. Ya no me habla solamente de la ciencia, sino del proceso. Es decir, me empieza a ver la administración como
una industria, la administración industrial. Y ahí nos aparece nuestro segundo amigo, nuestro segundo maestro, Henry Fayol. Y como les decía, de la mano de Frederick Taylor, van a sentar las bases de lo que hoy en día es la administración. Y esto que estamos viendo allá de finales de 1800, comienzos de 1900, es lo que hoy en día aplicamos en muchas organizaciones. Pero luego, complementario, aparece en la década de 1930 las escuelas del comportamiento humano, con Milton Mayo y con Robert Owen. ¿Qué nos dice Henry Fayol? Henry Fayol, que es el papá y el precursor de la administración industrial, Frederick Taylor, administración científica, Henry Fayol, administración industrial. Y esas dos cosas van a hacer un clic y van a hacer un match que nos permitió sentar las bases de la administración. Lo primero que nos dice, mire, hay que identificar las operaciones de la empresa. Y tenemos que tener claro que las operaciones de la empresa se tienen que dividir en áreas. Hay unas operaciones que son técnicas, hay unas operaciones que son comerciales, hay unas operaciones que son financieras, que tienen que ver con la contabilidad, con la seguridad y con las funciones administrativas. Entonces él va a identificar 6 áreas, y ojo que esta es pregunta de parcial. 6 áreas, la administración industrial ya nos mira 6 áreas separadas y esas 6 áreas cómo se relacionan para poder llevar a cabo lo que él va a considerar el proceso administrativo. En esas áreas que conforman, esos elementos que conforman el proceso administrativo, nos deben permitir prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Entonces mire que Henry Fayol nos plantea 6 áreas y 5 elementos fundamentales. Sí, señora, dale. ¿Me puedes repetir, porfa, las 5 cositas que dijiste? Ok. Los 5 elementos que conforman el proceso administrativo: prever, organización, mando, coordinación y control. Esos 5 elementos tienen que estar presentes en las 6 áreas administrativas o en las 6 áreas, perdón, de operación de las empresas. Recuerden que esas 6 áreas son el área técnica, el área comercial, el área financiera, el área de contabilidad, el área de seguridad y el área administrativa. Y cuando nos habla de ese proceso administrativo, prever, organizar, mandar, coordinar y controlar, simplemente nos está hablando de lo que hoy en día conocemos como planear, organizar, dirigir y controlar. Ya. Y él nos dice, para que esto se dé, tenemos que seguir 14 principios administrativos. Ubiquémonos allá, 1920, Primera Guerra Mundial. Todavía estamos muy en pañales, todavía estamos hace 100 años, muy en el pasado. Miren los 14 principios administrativos de Henry Fayol. Dice, primer principio, tiene que haber división del trabajo. No todo el mundo se puede dedicar a todo. Si usted va a estar en financiero, no puede estar en lo técnico. Si usted va a estar en lo comercial, no puede estar en contabilidad. Tiene que haber una división del trabajo. No, es que hoy llegué y me tocó en el puesto de financiero y mañana me tocó en el puesto de comercial. No, dice, tiene que haber división del trabajo, pero tiene que haber unidad de mando. Es decir, el mando, las órdenes, tienen que ser consecuentes y toda esa cadena de mando tiene que tener un mismo hilo. Que lo que dijo el gerente, lo dijo el subgerente y que sea completamente unificado ese criterio. Si hay unidad de mando, es porque debe de haber unidad de dirección. Todos dirigimos hacia el mismo norte. Se tiene que subordinar el interés particular al general en toda la organización. Nos preocupa más el interés colectivo que el interés individual. Y eso va a ser muy interesante porque de alguna manera subordinar el interés particular al general
le va a decir a los grandes dueños de las empresas si su interés particular es volverse millonario, pero el interés general no es que usted se vuelva millonario, no lo va a lograr. Mire cuál es el interés general, el interés de sus trabajadores, y con base en ese interés, subordine su interés particular al de sus trabajadores. Igualmente lo ve desde los trabajadores. Señor trabajador, usted viene a esta organización. ¿Cuáles son sus intereses particulares? Porque los intereses de la organización son estos. Si su interés particular cabe, lo contrato. Si no, váyase. Propone como uno de los principios que se debe fomentar la iniciativa personal. Es decir, el trabajador tiene que hacer caso, pero tiene que fomentarse el que empiecen a proponer cosas, a que tengan iniciativa personal, que haya unión del personal, que entre ellos haya un relacionamiento. Tiene que haber estabilidad, no hoy tengo trabajo y yo no sé si mañana me van a recibir y me van a abrir la fábrica. Y miren lo que habla Henry Fayol allá en 1920. Nos está hablando de equidad. Un tema que hoy en día nos preocupa tanto, el tema de la equidad. Y él lo hablaba allá. Lo que pasa es que hoy en día la equidad se ve en otros ámbitos. Pero él allá decía, hay que ser equitativos. Si un trabajador tiene más estudio, tiene más responsabilidad, más trabajo, y eh, un trabajador que tenga menos estudio, menos responsabilidad, menos trabajo, lo equitativo es que se pague un salario diferencial por la equidad, por la proporción. Para él el orden es indiscutible y yo creo que para la organización tiene que haber un orden. Para Fayol debe existir una jerarquía en la organización, tienen que haber jefes, tienen que haber mandos medios y tienen que haber obreros. Muchos caciques y pocos indios no funcionan. Es lo que prácticamente va a decir Henry Fayol. Denme un momento. Tiene que haber una jerarquía, tiene que haber una división en el mando. Pero el mando, aquí en la unidad de mando, se tiene que centralizar. No puede estar disperso. Tiene que haber una remuneración adecuada, una remuneración de acuerdo a lo que se trabaja. Debe de haber disciplina. Si hay orden, pues debe haber disciplina. Y tiene que haber autoridad y responsabilidad. 14 principios que Henry Fayol nos va a decir. Si usted sigue estos principios, la organización tiene éxito. Luego aparece en la década del 40 las escuelas cuantitativas. Le empezamos a meter matemática. Es decir, si estamos hablando de administración científica, de administración industrial, pues hay que meterle algo de matemática. Ay, perdón, ¿qué hice? Ya. Y aparecen precursores como Danzig, von Neumann. Luego aparecen escuelas del humanismo y del relacionismo en la década de los 50, con Douglas MacGregor, con Abraham Maslow, con David McKillan. Recuerden a Abraham Maslow, que es el de las pirámides de las necesidades. Eso debieron de haberlo visto en el cole, cuando estaban por allá viendo en 11, en décimo, 11, que hablábamos de las necesidades. Los seres humanos tenemos necesidades primarias: alimentación, vivienda, vestido, y tenemos unas necesidades secundarias. Es decir, necesitamos elementos suntuosos. Entonces ahí, en esas escuelas relacionismo del humanismo y el relacionismo, nos va a hablar de cómo el ser humano tiene unos motivadores que lo llevan a tomar unas decisiones y que lo llevan a querer mejorar su estilo de vida. Luego en la década del 60 aparecen los estructuralistas, las escuelas del estructuralismo, con Renat Mainz y Amitai Etzioni. En la década de los 60 aparecen unas escuelas muy interesantes, y aquí me voy a detener un poco, que son las escuelas del enfoque de sistemas. Porque empiezan a ver la organización,
la empresa como algo más complejo que una simple relación entre las máquinas y los obreros. Bueno, algunos de sus precursores. En esas escuelas de sistemas, en esas teorías generales de sistemas, hay un pensamiento muy simple y muy sencillo. ¿Qué es un sistema? Pensemos en el computador. El computador es un sistema que tiene diferentes componentes que componen un subsistema y diferentes subsistemas van a componer el sistema. Es decir, tu mouse. Pensemos en el mouse. El mouse tiene un clic derecho, tiene un clic izquierdo, tiene un scroll, tiene un sensor óptico, tiene un cable, tiene diferentes componentes. Esos componentes tienen que funcionar entre sí y todos tienen que funcionar bien para cuando se integran, forman un subsistema. Lo mismo va a pasar con el subsistema del teclado, el subsistema de la pantalla, el subsistema de la CPU, y todos esos subsistemas van a conformar el sistema computacional que tú tienes. La organización es lo mismo. Entonces, si hay un subsistema que se llama producción, esa producción, ¿qué componentes tiene? Y ese subsistema de producción tiene que relacionarse con otro subsistema que se llama mercadeo. Y producción y mercadeo se tienen que relacionar con otro subsistema que se llama finanzas. Y esos tienen que relacionarse con otro subsistema que se llama contabilidad, con otro que se llama logística. Entonces miren que lo que ellos van a ver es que van a descomponer la organización en elementos, en subsistemas y en sistemas. Y dice, esos sistemas se nutren de una información, de unos elementos de entrada. Y al tener esos elementos de entrada, al entrar al sistema, en esos subsistemas con esos componentes, al transformarlo, pues debe salir un producto. Y entonces en los sistemas hay mecanismos de entrada y mecanismos de salida. ¿Hacia qué? Hacia un supersistema, que es el ambiente externo. En esa teoría de sistemas que se da por allá en 1940, que se empieza a estudiar, empiezan a aparecer escuelas como la escuela de toma de decisiones de Herbert Simon. En la escuela de toma de decisiones de Herbert Simon, él va a proponer, mire, para tomar una decisión, tenga en cuenta el sistema, el subsistema, tenga en cuenta las ventajas y las desventajas y sobre ese balance tomen decisiones. Entonces Herbert Simon va a plantear cómo tomar decisiones desde el análisis de los sistemas. Luego nos aparece Peter Drucker, uno de los padres de la administración moderna, 1956, que nos empieza a hablar de la administración por objetivos. Entonces, si hay unos sistemas, si hay unos niveles de salida, yo tengo unos objetivos. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero lograr? Ah, como yo quiero lograr eso, entonces tengo que tener unos elementos de entrada que entren a este sistema y en esos elementos de salida vamos a cumplir esos objetivos que tengo. Entonces Peter Drucker nos va a decir, ojo, hay que empezar a planear, hay que empezar a pensar el futuro. ¿Qué es lo que quiero tener? ¿Qué es lo que quiero lograr? Eso de prever que nos proponía Fayol no es solamente prever lo que pueda ocurrir, no, es cómo planeo un escenario futuro posible. Y de la mano de esa administración por objetivos, pues aparece Andrews con su famosa planeación estratégica. Es decir, tenemos que planear con una estrategia. Ok, bueno, entonces ha sido aquí tenemos algunas definiciones. Peter Drucker es considerado el mayor filósofo de la administración del siglo XX. La toma de decisiones, pues, digamos que es una de las principales preocupaciones. Aquí nos aparece Herbert Simon, que es Premio Nobel de Economía, jugando ajedrez porque de alguna manera él propone que
tomar decisiones es saber el otro con qué nos va a salir. Y eh, en la planeación estratégica, la estrategia debe ser el hilo conductor de todo. A partir de eso, pues empiezan a aparecer las escuelas neoclásicas, por allá en los 60s. Miren que en los 70s, perdón, eh, Peter Drucker, con sus teorías de administración por objetivos, pues de alguna manera va a ser uno de los precursores de esta administración neoclásica, con Cons, con O'Donnell, con Lawrence, en fin. Y también empiezan a aparecer algunas escuelas de desarrollo organizacional. Es decir, ya tenemos escuelas neoclásicas, ahora cómo desarrollamos organizacionalmente estas escuelas y estas teorías. Y miren que se dan de manera paralela. Planeación estratégica o escuelas neoclásicas más bien y desarrollo organizacional. Luego, en los años 80, ya estamos post Segunda Guerra Mundial, Japón se ha eh, reconfigurado, está tomando una posición estratégica de mando, entonces empiezan a aparecer que hay que enfocarse en la calidad. Antes la calidad no era una preocupación, solamente hasta los años 80 se empiezan a preocupar de la calidad, porque hay que generar diferenciación, porque el mercado se ha ampliado, porque ha habido una sobreoferta de productos, pero la gente ya no quiere consumir lo mismo, quiere consumir elementos diferenciadores. De la mano de Maslow, cuando habla de las necesidades, nos va a decir, mire, si la gente tiene necesidades básicas satisfechas, pues vamos a esas necesidades suntuosas que están insatisfechas. La gente quiere, ya no todo el mundo quiere el mismo Renault 4, la gente quiere tener un carro de mejor gama. Y empiezan a aparecer entonces escuelas de la calidad total con Deming, con Edwards Deming, que es, digamos, uno de sus principales precursores. Philly Crosby nos propone que en esa calidad total deben de haber cero defectos. Y empiezan en las fábricas a implementarse modelos para medir el producto y hacer análisis. Y si hay un defecto, quite la línea de producción y vuelva y móntelo. Deming dice, bueno, si hay defectos, hay que hacer mejora continua. Y William Oshie nos habla de la teoría Z, de la última teoría, que es en la cual vamos a proponer esa mejora continua. Eso nos va a dar nacimiento a lo que hoy en día conocemos como el capitalismo industrial basado en la calidad. ¿Qué nos dice ese capitalismo industrial? Mire, hay una base que es la cultura organizacional. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Cuáles son nuestras angustias? Esa es la cultura organizacional. En esa cultura organizacional triangulemos, planifiquemos la calidad, hagamos control de calidad y hagamos mejoramiento continuo. En esa triangulación de planificar la calidad, quiero tener un producto de alta calidad, quiero tener un producto de media calidad, quiero tener un producto de baja calidad. ¿Por qué? Porque es que también tenemos que producir productos de baja calidad. También tenemos que producir cosas que nos permitan o nos ayuden a que la gente esté renovando constantemente sus productos. Entonces, planifiquemos la calidad. Hagamos control de calidad. Bueno, yo dije que este producto iba a ser de baja calidad. ¿Por qué salió tan bueno? ¿Por qué no se daña a los 6 meses? Mejoremos continuamente. ¿Cómo le dañamos la calidad de ese producto? Eso también es una lógica. Capitalismo industrial. Hay una cosa fundamental que se llama la obsolescencia planeada. Cuando tú compras un celular, ese celular o ese computador viene diseñado para que su vida útil sea de un determinado tiempo, para que a los 2 años o al año ya le empiecen a fallar los componentes, porque necesitamos que en un año o 2 años tú vuelvas y compres más elementos. Entonces, ahí hay que hacer control de calidad. ¿Qué nos dicen? Pues, hombre, hay un método, hay una mano de obra, hay una máquina, hay un medio, hay unos materiales
que me van a tener como causas, van a generar un efecto o un problema. Un efecto. Bueno, un problema no es siempre algo complicado. Un problema es algo que nos alienta a estudiar. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Capitalismo industrial. Yo necesito que la industria se me mueva y para eso va a funcionar este tipo de escuelas. En las escuelas contemporáneas del siglo XX, ya a finales del siglo pasado, década de 1990 al 2000, aparecen Peterson y Waterman con la excelencia y Morris y Chapman con la ingeniería. Entonces vienen a decir, venga, si todo esto ya existe, pues tenemos que reinventarnos las industrias. Reingeniémonos qué estamos haciendo. En ese proceso, en la primera década del siglo XX, aparecen algunos otros autores que nos van a dar nacimiento junto con estos de acá, de la excelencia y de la reingeniería, nos van a dar nacimiento a cuatro grandes corrientes dentro de esas escuelas del conocimiento, de esas escuelas eh, contemporáneas, que van a ser básicamente las corrientes de la reingeniería, como les decía, reinventémonos lo que ya está, la industria viene funcionando así, ¿qué tal si nos lo inventamos de manera diferente? Y ahí empezó a haber, bueno, si este cargo lo desempeñan tres personas, una sola lo puede desempeñar. Reinventémonos cómo lo hacemos. Ya hay más dispositivos. 1990 empiezan a aparecer los computadores. Ya hay cosas que los computadores pueden reemplazar. De hecho, hagamos outsourcing. Es decir, contratemos, no tengamos empleados que no sean misionales. Contratemos gente por fuera. Mi empresa no se dedica al aseo. Entonces, pues contratemos los aseadores con una empresa dedicada al aseo. Y me libero de tener cargas prestacionales, problemas de, por ejemplo, un aseador se me enferma, no hay quien haga el aseo. No, si lo tengo contratado con una empresa, la empresa me tiene que mandar el reemplazo. Y entonces van a, digamos, mejorar sus índices de productividad. Hagamos benchmarking. El benchmarking es simplemente fíjese en su competencia, qué está haciendo su competencia, copia su competencia y supere a su competencia. Analice qué está pasando en el entorno. Y obviamente, en el siglo XXI, pues aparece esa organización virtual. Esa organización donde los computadores, donde las relaciones a través de estas pantallas van a ser posibles. Obviamente esto se agudiza en todo el mundo con la pandemia, que nos lleva a cambiar muchas de las condiciones que la industria se resistía a cambiar. En síntesis, Henry Fayol, pionero de la doctrina administrativa. Bueno, y él nos habla de la sistematización de comportamiento gerencial, habla de la administración clásica, de la administración de organizaciones complejas. Frederick Taylor nos empieza a hablar de la administración científica. Él hace un énfasis en las tareas, en el aumento en los niveles de productividad, en aplicación de métodos de las ciencias en los problemas de la administración. No lo vimos en el transcurso, pero lo vemos ahora. Max Weber nos habla de la teoría de la organización burocrática, donde tiene que haber una dominación racional, donde tiene que haber una burocratización de los organismos políticos y económicos. Él dice, de alguna manera, que hoy en día también es una perversión lo que él planteó a lo que hoy en día se ve. Él dice, los organismos públicos, los organismos estatales, tienen que tener muchos cargos, lo que uno llama hoy en día la burocracia. Muchos cargos, porque entre más cargos hayan, más atención al ciudadano hay. Tienen que haber más ministerios, tienen que haber más secretarías, tienen que haber más, porque si hay más, se puede atender más gente. Si hay una secretaría de movilidad, tiene que haber una subsecretaría de motos, una subsecretaría de carros, una subsecretaría de buses, una subsecretaría de bicicletas, para que cada una atienda al ciudadano de manera mucho más expedita.
La teoría de las relaciones humanas de la mano de Elton Mayo, pues él plantea que tienen que haber políticas humanistas, tiene que haber introducción, se mete en el campo de la sociología, de la psicología, en las ciencias del comportamiento del trabajo. Vimos la teoría de sistemas, la cual se enfoca en la biología, en cómo funcionamos los seres humanos. Sistema circulatorio, tiene que tener un componente de venas, de sangre, de corazón, de arterias, de no sé qué. Y de alguna manera, Bertrand Lanfly nos habla de esa biología, cómo la trasladamos a la empresa. Cons y Chiavenato nos van a hablar del enfoque contingente y nos habla de las relaciones humanas, de la tecnología, de la administración de recursos. En fin, aquí viene alguna de las preguntas que nos van a guiar el trabajo de ahora, el que vamos a poner a partir de ahora. Y es, ¿cuál de esos precursores ha generado mayor impacto al desarrollo de las organizaciones del siglo XXI? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí hay una consigna. En esa consigna está la actividad. Esa actividad vamos a desarrollarla. Por favor, vayan entrando en su plataforma, en su curso de Fundamentos de Administración 1M, vayan entrando aquí a la actividad 2, Matriz de diferenciación de escuelas y precursores. En esa matriz de diferenciación, aquí está la guía. Esta matriz la vamos a empezar hoy. Yo los voy a dividir en 12 grupos. A cada grupo le voy a asignar una, un tipo de escuela y cada grupo va a trabajar en esta matriz. O sea, va a llenar estas columnas. Háganlo ustedes mismos. Entonces, al que le tocó relaciones humanas, ¿cuál es el paradigma? ¿Cuál es la metáfora? ¿Qué es lo que propone la Escuela de Relaciones Humanas? ¿Cuál es el principal énfasis? ¿En qué se enfoca? ¿Cuál es el concepto del obrero, del empleado? También cuál es el concepto del dirigente, del trabajador, del líder. ¿Cuáles son sus principales aportes para la gestión organizacional? ¿Cuál es su objetivo final? ¿Cuál es la advertencia para la gestión organizacional? ¿Y qué ejemplos de aplicación organizacional podemos ver? Es decir, esta escuela de relaciones humanas, ¿en qué empresa la podemos ver? Entonces, a otro grupo le va a tocar la científica, al otro la industrial, al otro la burocrática, al otro las relaciones de relaciones X y Y de McGregor. Al comienzo de la clase les indiqué dónde había material. La idea es que lo podamos desarrollar aquí en estos grupos. Cuando vayan a sus clases presenciales, a sus grupos de acompañamiento, muy seguramente no van a estar con los mismos compañeros que desarrollaron hoy. Pero allá se van a encontrar con otros compañeros que desarrollaron otras teorías y allá se van a conformar en los grupos que van a estructurar todo el cuadro. Entonces, hoy trabajan en uno, en la clase de acompañamiento trabajan en todos. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Si no hay preguntas, entonces vamos a ¿Cuánto tiempo dividir les va a dar, profesor Diego Fernando, para que empiecen desde ahora? Profe, 4, 5, bueno, para la administración industrial. Listo. profe, yo sí tengo una pregunta, es ¿cómo Propedidos. enviamos esto o por ahorita no hay que enviarlo? ¿Cómo es? Denme un minuto, los termino de dividir. Profe, ¿por dónde es que se ve el trabajo? Es que lo estoy buscando en el curso magistral. No lo veo.
Ay, profe, qué pena es que no estoy escuchando bien. ¿Me puede explicar otra vez? O sea, nos va a dividir en grupo, pero hacer que, Profe, si estás hablando no se te escucha. Listo, chicos. Ya voy a pasar a las sesiones de subgrupos para que entonces desarrollen el trabajo. Tenemos 20 minutos para desarrollarlo. Es solamente la columnita que les correspondió. Allí a cada uno el nombre de su grupo pues les va a decir cuál es la asignación que tienen para que lo tengan presente. Por favor, pueden ir entrando a sus grupos.
Felipe Tovar, Joana Saray, Juan Esteban Giraldo, Juan Felipe Otero, Walner Steven Espinosa, Mónica Viviana. ¿Por qué no han pasado a sus sesiones de grupo, porfa? ¿Están por aquí? Felipe, Juan Esteban, Walner Hola, profe. Steven, Mónica. Hola, profe, ¿cómo está? Estuve conversando con usted anoche para ver cómo funcionaba la Chicos, ¿están clase. por aquí? Profe, ¿me escucha? Hola. Hola chicos, ¿me escuchan? Profe Alonso, ¿tú me escuchas? Hola, profe. Profe, yo no te escucho, profe. Ay, ¿qué habrá pasado? Sí, parece que hay algún inconveniente porque también algunos estudiantes estaban hablando y no se escuchaba. O por lo menos ustedes no le respondían. Ya, allí. Ya, qué pena, se ha cambiado la configuración. Ahora sí los escucho. Mónica, Hola, profe, ¿cómo está? bien, tú. Bien, también. Muchas gracias por el chance de entrar a la clase y de compartir con ustedes este rato. Ah, tú eres la profe Mónica. Pensé que era un estudiante más. Qué pena, Mónica. Sí, señor. Que No, te mandé Eso tranquilo. se por lo allá. estoy escribiendo, se lo he hablado, usted no escucha, no estaba escuchando el escrito. Muy, muy Ya es desatento. profesora. No, está bien. Profe, sí vi que algunos estudiantes estaban hablando y parece que había como dificultad en el retorno, entonces no escuchaban ustedes las preguntas. No, no, no. Igual les respondieron medianamente porque estaban preguntando el tiempo de duración de la actividad y tenían confusión con el tema de cómo funciona hoy y cómo va a funcionar en la clase, pues con unos nuevos grupos, me imagino, completando todo el cuadro. Ajá. Pero No, ahí ya, básicamente, o sea, este es un avance porque cada chico va a trabajar en una teoría aquí. Y cuando se atomizan, cuando se van, cada chico se va con un conocimiento. Entonces, muy seguramente en el otro grupo, en el grupo presencial, va a llegar y se va a encontrar con cuatro compañeros que trabajaron cuatro teorías diferentes. Entonces, ya por ejemplo, ahí tienen avanzado el cuadro. La idea es que este cuadro lo hagan por equipos y cada equipo lo complete en el trabajo presencial. En el trabajo presencial entregan este cuadro y ustedes son los que califican en lo presencial. Bueno, nosotros los profesores de lo presencial lo calificamos en lo presencial. ¿Sí me explico, Mónica? correcto. Sí, profe. Listo. Otro tema, Dale. profe, el proyecto integrador.
Ajá. Ustedes me lo pueden de pronto copiar Sí, al claro, correo, yo lo claro, claro, desconozco. claro. Listo, y ahorita te lo copio. Denme un segundo que me están Bueno, llamando de un grupo. Ya vengo. bueno, chao. Bueno, chicos, regresé. Me preocupan los estudiantes Felipe Tovar, Walner y Juan Esteban. Por favor, tomen nota, profes, porque son estudiantes que se conectan y que no están, que dejan conectado el sistema, pero no están en la clase como tal. Sí, ya efectivamente ya se tomó nota de ellos. Perfecto, perfecto. Profe Alonso, profe Mónica, ¿alguna pregunta? No, señor, No, Listo. yo me imagino que en la clase del jueves, pues por acá todo bien. haciendo trabajo, estarán trabajando ahí fuertemente en el proceso y ya que al finalizar la clase, pues entreguen para poder calificarlas. Porque usted lo sabe, profe Diego, que esa matriz es bastante dispendiosa para diligencia. Sí, perdón que me llamaron de otro grupo. Bueno, profe, yo los dejo, muchas gracias y quedo pendiente cuando puedan del material. Igual con el profe Faneri ya estamos trabajando también para solucionar lo de Wow Virtual. Un abrazo, Mónica, un abrazo gigante. ¿Y cómo sigue su hijito? ¿Ya está mejor? Sí, está bien, gracias a Dios, todo bien. Qué bueno, me alegra inmensamente. Bueno, profe, muchas gracias. Un abrazo. Chao.
No, Diego, ¿me escucha? Sí, Alonso, ya les di Eh, la orden de regresar. sí, ya están iniciando. ¿No? Yo quería sugerir antes de que entraran todos de que, no, ya entraron. Es que no, pues obviamente no terminan. Pero al menos que nos compartan, pues, algo de lo que hicieron, a ver si entendieron la dinámica para continuar. Listo. Ok. Bueno, chicos, bienvenidos de regreso. Queremos escuchar algunos de los grupos, cómo les fue, qué resultados obtuvieron. Profesor, Sí, ¿sí me señora. escucha? Sí, Tengo una duda, o sea, cuando usted estaba dividiendo los grupos, pasó algo que al menos la mayoría no lo estaba escuchando y a pesar de que unos estaban escribiendo en el chat, como que usted no estaba viendo eso. Entonces quedó como en el aire que nos tocaba cada grupo y eso. pero ustedes tienen un botoncito para pedir ayuda. Cada grupo tenía un título y ese título estaba marcado con el tema que les correspondía. Sí, Primero. no Entonces, ¿tu grupo no hizo nada? o sea, es que no sabíamos el tema y, Pero en el o título sea, del no, grupo estaba. al menos yo no me fijé y Ah, no por te eso fijas. la duda. Ok. Primer, Profesor, pero aparte primer de eso, fundamento de administración. Dame un segundo. Primer fundamento de administración. Preguntar. Si no preguntan, Sí, profe, pues, estábamos preguntando, pero cuando usted creó los grupos como que no pero no nos lo estaba hiciste. escuchando. Ok, listo, tenía un problema de audio. Profe, qué pena. Esperaste Toda la 20 mayoría. minutos y no llamaste. ¿Ves? ¿Por qué no te fijaste en el nombre del grupo? Y se los dije, está en el nombre del grupo. Ahí estaba el nombre del tema que les correspondía. Profe, qué Profesor, es pena. que cuando usted estaba hablando no se estaba escuchando. Algunos, o por no decir la mayoría, no lo estaban escuchando. Y le estaban escribiendo en el chat y al parecer usted no lo estaba viendo. A los grupos que me llamaron entré. Bueno, sigamos. Entonces, ¿quién sí lo hizo? Profe, Estoy buscando el libro y también se me está dificultando. No sé. creo que había un problema con los links del libro. Pues, o sea, yo y luego intentamos buscarlo por la CRAI y no, pues no, literal se nos fue buscando los libros del tiempo. Ok, Disculpe, profesor, también sobre los libros, los enlaces no funcionan. ok. Simplemente, si no le funciona el enlace, buscas por el CRAI o buscas por Google Académico. O sea, hay que buscar soluciones, mis queridos administradores. No se pueden quedar en el problema. Primer principio, fundamental de administración, busque soluciones. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Eh, en la parte del curso de profundización y el magistral hay una parte donde dice que está la relatoría número 1, entonces la subimos en la la magistral. entregan, hablen con su profesor de acompañamiento, ¿dónde la entregan? Aquí no entregan nada. Parece que hay unos buzones configurados, pero no se entregan acá. Lo tienen que hablar con su profesor de acompañamiento. Bueno, profesor es mi profesor de acompañamiento, así que me pregunto, En la eh, clase de acompañamiento te respondo porque si te doy una instrucción ah, aquí, no todos están conmigo. Entonces, muy seguramente va a haber alguna divergencia allí. Entonces van a decir, ay, pero es que Diego dijo que. Entonces, en la clase de acompañamiento lo miramos. ¿Listo? bueno, pues, Chicos, para terminar, entonces, la idea es que en su clase de acompañamiento deben concluir el cuadro. La idea era que se fueran con un insumo para esa clase de acompañamiento. Aprendizaje fundamental de hoy, más allá de las teorías, de lo que hablemos, aprendizaje fundamental, chicos, ustedes no se pueden quedar con un problema. No esperen a que todo se lo solucione la vida. Si tú no buscas soluciones, vas a ser uno más del montón. Y lo que tú quieres es generar diferencia frente a los demás. Generar diferencia es eso, es cómo cambio de un problema a una solución. Es simple, es un pasito. Hay botones de ayuda, hay que escuchar las instrucciones con atención para que no tengamos inconvenientes.
Un abrazo, feliz tarde. Que Dios Profesor, los bendiga. una pregunta antes de Señor. terminar la clase. Es que aún tengo problemas para ingresar a lo virtual. Entonces, ahí cómo sería específicamente la magistral. Me aparece la del profesor de acompañamiento, pero no su clase como tal. Te toca escribir a USU. Ya escribí y lo que me respondieron con mostrándome lo que me aparece en el de acompañamiento, pero me sigue sin aparecer su clase. Vuelve y escribe, y que no ha sido resuelta, porque eso lo resuelven es desde allá. Yo desde acá no tengo cómo resolverlo. Ok, porque yo fui y me dijeron, fui especialmente allá y me dijeron que no, que era parte de usted que me tenía que aceptar, admitir en la clase. Eso fue lo que me explicaron allá, después de que me mostraron y vieron el error. No. Mateo, escríbeme un correo y yo se lo remito a ellos con copia a ti, porque Ya te lo realmente había eso no lo escrito, hago pero yo. bueno, lo vuelvo a reescribir, no hay problema. Mateo, mi correo es dfvillalobos. Ujú, sí, señor. Listo. Ok. Bueno, buena tarde, profesor, muchas gracias. Hasta luego, que estén bien.